que comenzó hace 2 domingos anteriores, se llama Desenmascarando las obras del diablo en la iglesia. Ese título parece un poco extraño, pero realmente lo que hemos estado queriendo hacer, lo que Dios nos está llevando a enseñar, es cómo también el enemigo, a pesar de que cantamos, a pesar de que estamos unidos como iglesia, como el enemigo también en muchas ocasiones nos usa a nosotros y desgraciadamente hay veces que las iglesias se fracturan, se dividen. Por supuesto no es lo que queremos ni es lo que Dios quiere, y por eso estamos en esta serie que se llama Desenmascarando las obras del diablo en la iglesia. Les invito a buscar la segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versículo del 5 al 11. Voy a repetir otra vez. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 5 al versículo 11. Me dicen amén cuando ya lo hayan encontrado en su Biblia, en su tablet o en su Biblia física. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 5 al 11. El apóstol Pablo le está escribiendo una segunda carta a estos cristianos de esta iglesia que habían tenido problemas, y ahorita voy a recordar cuál era el problema que tuvieron en la iglesia que Pablo menciona probablemente en este texto, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, del versículo 5 al 11. Dice la palabra del Señor: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este es un texto muy interesante. Dicen algunos que cuando Pablo está escribiendo este texto se está refiriendo a la historia que yo les conté el domingo pasado. Y si usted lo tuvo el domingo pasado, yo te voy a contar brevemente qué historia es. Bueno, la historia es que en la iglesia de los Corintios había una familia donde el muchacho estaba teniendo relaciones con la esposa de su papá. En pocas palabras, había incesto. Así que esta iglesia estaba permitiendo el pecado. Pablo escribe y les dice a esta iglesia que ellos deben disciplinar a este joven, porque lo que está ocurriendo es algo grave que está dañando la iglesia. Y entonces estuvimos viendo cómo la iglesia debe estar preparada para disciplinar. Y bueno, no voy a repetir el segundo domingo, pero básicamente esta es la historia. Un joven está teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá. Todo parece indicar que cuando Pablo escribe esta parte del texto, o este texto, se está refiriendo a este joven. Todo parece indicar que este joven en algún momento se separó o ya no tuvo más relaciones con la esposa de su papá. Ese detalle yo no lo tengo, la Biblia tampoco lo dice, pero todo parece indicar que este muchacho en algún momento se arrepintió, se apartó del pecado, pero la iglesia todavía, a pesar de esto, todavía tenía el muchacho disciplinado y fuera de la iglesia. Pablo anima a los hermanos de los Corintios a perdonar a esta persona. ¿Para qué? Este es el propósito. Para que Satanás no gane ventaja alguno sobre la iglesia, pues dice Pablo, no ignoramos sus
maquinaciones. La iglesia debe aprender a disciplinar y también la iglesia debe aprender a restaurar. No solamente disciplinamos a alguien que está mal, sino que cuando una persona se arrepiente, se aparta de su pecado, la iglesia también debe restaurar a esa persona, no solamente a la membresía, sino también debe restaurar a esa persona a todo lo que la iglesia está haciendo. Y desgraciadamente, uno de los problemas que nosotros tenemos como cristianos es que nos cuesta trabajo perdonar. Ahora, el centro de este texto que Pablo está escribiendo es que cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar, en ese momento el diablo comienza a tomar ventaja y comienza a obrar a través de sus maquinaciones para dividir y para hacer daño. La palabra de Dios nos enseña en el libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 9, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Recuerdo en una ocasión, cuando yo era joven, muy joven, yo participé con otra iglesia de una campaña de evangelismo. Yo simplemente iba de invitado, yo era parte de la iglesia que estaba visitando a otra iglesia en otra ciudad. Y algo que recuerdo, fíjense cómo a veces uno se recuerda de las cosas más malas que de las buenas. Cuando yo estaba montado en el bus, yo me recuerdo de quién estaban hablando, yo en ese momento tampoco sabía de quién estaban hablando, pero sí recuerdo esto. Recuerdo que alguien dijo, el pastor que habíamos acabado de visitar, íbamos a visitar a ese pastor, y alguien dijo en el bus, ellos no se hablan. Y entonces yo dije, ¿cuál fue lo que yo pensé en ese momento? Yo no dije nada, pero a mí nunca eso se me olvidó. Yo dije, ¿cómo es posible? Como a lo mejor ustedes pueden oír, pensar, que dos pastores que saben Biblia, que predican el Evangelio, que están al frente de una iglesia, ¿cómo es posible que ellos, conociéndose, no estén dispuestos a perdonarse, no estén dispuestos a hablar, no estén dispuestos a resolver sus problemas? ¿Cómo es posible? Bueno, quiero decirte que sí es posible. Lamentablemente pasa muchas veces en el seno de la iglesia. Perdonar construye, libera, sana, nos ayuda a avanzar en todo lo que Dios ha diseñado para nosotros. Sin embargo, muchas veces decidimos no perdonar a nuestro ofensor, aún sabiendo que el dolor y la amargura nos van a acompañar en un proceso que va a aumentar día tras día hasta llevarnos a la muerte espiritual. Es decir, si tú eres cristiano, y si no eres cristiano, y tú te has propuesto en tu corazón no perdonar a esa persona que te ha ofendido, pues quiero decirte que tú vas camino a la muerte espiritual. Tú puedes orar mucho, tú puedes leer la Biblia, tú puedes enseñar, tú puedes tener ministerio, tú no puedes tener ministerio, como quiera que sea tu condición. Si tú no estás dispuesto a perdonar a tu ofensor, tú vives en una cárcel espiritual. Y puedes saber mucha Biblia, y puedes haber nacido en el Evangelio. Perdonar es una decisión que tomamos no mirando los detalles de la ofensa ni el comportamiento del que ofendió. Porque no se trata de quién me ofendió, se trata de perdonar. Se trata de liberar a esa persona. Se trata de decir, hasta aquí voy a sufrir, hasta aquí voy a cargar con esta culpa, o hasta aquí voy a cargar con esta vergüenza, hasta aquí voy a cargar con este sentimiento. Hoy no voy a decidir perdonar a aquel que me ha ofendido. Y si la persona no quiere recibir el perdón, es su problema con el Señor, pero hoy no decido perdonar.
Cuando yo decido perdonar, algo en mi corazón se libera. Y yo comienzo a vivir de una manera, por supuesto, más conectado con el Señor. Yo voy a empezar a escuchar a Dios, yo voy a empezar a intimar más con el Señor, yo voy a comprender su palabra, porque en mi corazón no hay ningún sentimiento en contra de nadie. Perdonar es un acto de valentía, pues junto con el perdón recuperamos la confianza que habíamos perdido en las personas. Cuando tú y yo decidimos perdonar, tú vas a recuperar esa confianza de poder decir, wow, yo voy a continuar confiando en mi hermano. Porque algo que el enemigo está haciendo y quiere hacer es que tú pierdas la confianza, por ejemplo, en tu matrimonio, con tu pareja, con tu hijo, con tu papá, con tu mamá, en las relaciones más cercanas. El enemigo quiere que tú siempre tengas esa sospecha de qué va a hacer ahora. ¿Qué va a hacer ahora esa persona? ¿Qué va a hacer cuando yo vuelvo otra vez a perdonarlo? ¿Me va otra vez a ofender? ¿Voy a tener que aguantar otra vez lo mismo? ¿Qué sucede si el que nos hizo daño fue alguno de nuestros padres, o la esposa, o un hermano, o algún hijo, u otro amigo de confianza? ¿Qué sucede si ellos nos abandonaron, abusaron, traicionaron, mintieron, incluso nos rechazaron? Yo estaba en nos invitaron a una iglesia en Colombia, a un evento de jóvenes, había muchísimos jóvenes, y me invitaron a enseñar sobre el rechazo. Y entonces, cuando estoy terminando el sermón, había más de 120 jóvenes en ese lugar, en un campamento apartado de la ciudad, y comenzamos a hablar un poco más profundo acerca del rechazo. Yo recuerdo, y esto es público, yo recuerdo que un día anterior Damaris estaba orando por una joven y Dios comenzó a mostrarle a esa joven cuál era el problema que había en su corazón, porque ella no le iba bien, porque ella era alguien que constantemente estaba deprimida, porque era alguien que siempre tenía tristeza en su corazón, y Dios comienza a mostrarle a esta joven algo bien fuerte, que ella no es capaz en ese momento ella no es capaz de compartir con nadie. Al otro día, el Señor estaba trabajando en esa joven, y cuando hacemos un llamado a que las personas, muchos jóvenes llegaron al pasillo, se levantaron, empezaron a perdonar, Dios estaba haciendo algo con los jóvenes. Y yo dije, bueno, de todos ustedes, por lo menos, me gustaría que 5 compartieran lo que Dios les mostró a ustedes. Se quedaron 5. Yo creo que ella fue la primera que pasó adelante. Ella era en ese momento, y todavía es una líder de la iglesia. No estoy hablando de alguien que llegó ayer, una líder de la iglesia. Y ella se paró y dijo, yo hoy quiero perdonar a mi papá. Porque Dios me ha mostrado, ustedes saben que cuando suceden cosas fuertes en la vida de una persona, muchas veces uno bloquea el sentimiento y bloquea aún a la persona. Dios le mostró a ella que cuando ella era pequeña, su papá abusaba de ella sexualmente. Y ella dijo, yo decido perdonar a mi papá. Y a partir de ese día, nosotros vimos cómo esa joven no solamente perdonó a su papá, sino que en la vida cristiana, en su vida espiritual, comenzó a crecer. Después vimos fotos de ella con su papá. Hoy en día está preparándose para casarse, porque cuando perdonamos, Dios comienza a obrar sanidad en el corazón del que decide perdonar. El diablo toma ventaja sobre nosotros cuando decidimos no perdonar al ofensor. No debemos ignorar que el diablo tiene un plan para dividir las relaciones, incluyendo a la iglesia.
Y ese perdón comienza cuando nosotros decidimos no perdonar a quienes nos han ofendido. Perdonar nos hace libres de toda condenación y estrategia de nuestro enemigo, el diablo. De hecho, la falta de perdón nos lleva a cargar con raíces de amargura, culpa y relaciones rotas. Es aquí donde en muchas ocasiones el orgullo nos hace tomar decisiones y posiciones de distanciamiento con aquella gente más cercana. Tú sabes, tú no la hiciste una vez, pero dos no lo vas a hacer. Uno pone límites, que a veces los límites son buenos, no estoy diciendo que no, pero a veces esos límites, el enemigo se encarga de que esos límites se convierten en falta de confianza, en falta de perdón. La falta de perdón nos hace vivir muchas veces en modo venganza. No perdono, pero él va a saber quién soy yo. Entonces no solamente no perdonas, sino que estás también tramando una estrategia para que la otra persona se sienta mal. Y tú crees que cuando la otra persona se siente mal, tú te vas a sentir mejor. Mentira. Uno necesita entender que no perdonar va a traer miseria a tu vida espiritual. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, dice el Señor: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí tú te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ir tu ofrenda delante del altar, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Hay dos cosas importantes en este texto. Primero, a Dios le importa más que sus hijos estén reconciliados que las ofrendas que nosotros podamos dar para la obra de Dios. Acá, Dios quiere, la iglesia tiene que ver con relaciones. Mi relación con el Señor, mi relación con los demás. Si yo tengo problemas con alguien, yo tengo problemas con Dios. Si mi relación con Dios no está bien. Lo segundo que podemos aprender es que la reconciliación parte del ofendido, no del que ofende. Es decir, si tú te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, normalmente cuando uno daña a alguien, sobre todo en el matrimonio, en las parejas, en las amistades, tú dañas, pero a uno se le olvida algo cuando uno más se lo ama. Pero al que no se le olvida, ¿quién es? Al que fue dañado. Entonces, el que dañó, muchas veces viene, canta, alaba, adora al Señor. Y el que fue dañado no está mal, no puede dormir, no puede orar, no saca a esa persona de sus pensamientos, de su corazón. Lucas capítulo 6, versículo 29. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrece también la otra mejilla. ¿Saben? Hay un chiste con esto. Que dice que alguien está, llega y dice, alguien dice, oye, dice la Biblia que si yo te doy una mejilla, tienes que poner la otra. Y yo sí, y el hombre le da un golpe al cristiano, y después le da un golpe a la otra mejilla, y el cristiano dice, sí, pero después de esto no dice más nada. Ya ustedes saben cómo terminó la historia. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quite las cosas no trates de recuperarlas. Traten a los demás como que les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen?
Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos, como ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Entonces el Señor pone la barrera de un árbol. Y dice el Señor, ama a tus enemigos. Pero es que nosotros muchas veces fallamos la prueba porque no somos capaces de amar ni al hermano de la iglesia, que sé que no es mi enemigo. Entonces no sujeto ahí, no sujeto cuando hay alguien que sea mi enemigo, entonces yo no voy a reaccionar bien. Si vamos a pedir perdón, debemos tener en cuenta tres cosas. Primero, tenemos que reconocer que lo hemos hecho mal. Y normalmente cuando tú vas a pedir perdón, normalmente tú dices, yo te perdono, pero recuerda que yo lo hice por eso. Entonces siempre tratamos de salir ilesos del problema, de la situación. Así que cuando tú vas a pedir perdón, la idea es que no nos defendamos, no demos excusas, ni culpemos al otro. Es que tú no me decís. Yo te perdono, pero acuérdate que tú, si vas a hacer así, no perdones a nadie, porque eso no tiene sentido. A pedir yo te perdono, pero tú no te acuerdas de aquella vez que tú me hiciste aquello. Eso no es verdad. Yo te voy a perdonar, pero de todas maneras yo quiero que tú recuerdes todo lo malo que tú me hiciste. Porque lo que yo sufrí, tú también tienes que sufrir. No actuamos así. Eso no es perdonar. Segundo, debemos ponernos en el lugar de la persona que hemos ofendido. Es decir, es que tú te ofendiste. No, mira, lo que yo te hice no era tan grave. No sé por qué te pusiste así. No seas tan sensible. ¿Qué significa eso? Tú vas a pedir perdón, pero tú no te estás poniendo los zapatos de la otra persona. ¿Por qué? Porque todo el mundo reacciona igual a lo mismo. Tercero, debemos comprometernos a un proceso de cambio. Yo recuerdo que hay un libro creo que el libro se llama Justicia Restaurativa. Significa que cuando una persona hace daño, esa persona, bueno, el libro está basado en presos que los ponen en un programa para que estos presos no solamente estén cumpliendo la condena, sino que también estos presos puedan en algún momento de un proceso de perdón, poder pedirle perdón a la familia a la que ellos ofendieron. Muchas veces ellos mataron a un miembro de X familia y la idea es llevar a este preso a que, aunque sea por video, pueda pedirle perdón a esa familia. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de pedir perdón, sino de qué manera yo puedo construir en medio de las relaciones, puedo otra vez recuperar tu confianza. Es restaurar lo que se ha perdido. El perdón es la llave para sanar el corazón ofendido. Quiere decir que puede ser que tú estés aquí sentado y tú te sientes ofendido. Estás ofendido por algo que pasó en tu hogar, en tu matrimonio, con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, con alguien en la iglesia, con un amigo del trabajo. Si tú hoy estás ofendido, tú necesitas reconciliarte con esa persona que tiene problemas. Porque según lo que enseña la Biblia, todo lo que hagas no va a tener ningún impacto en el reino de Dios, porque al Señor no le interesa lo que nosotros hacemos para Él, sino cómo nos llevamos con Él y entre todos. Corrie ten Boom. Yo le voy a contar quién es esta mujer, pero ella dijo esto. Voy a decir lo que dijo y después voy a contar la historia. Ella dijo, el perdón es un acto de la voluntad y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Voy a repetir otra vez. El perdón es un acto de la voluntad y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Corrie ten Boom fue una cristiana, su familia era cristiana,
y ellos hospedaron, en el tiempo de los nazis, hospedaron a aquellos judíos que estaban huyendo de los nazis, su familia los hospedó en casa. Los nazis se dieron cuenta, los nazis llevaron a su familia, a toda su familia, junto con ella, al campo de concentración, y ella estaba con una hermana. Esta hermana se llamaba Betsy. Ella vio cómo su hermana murió también en el campo de concentración. Y un día, estando ella en Alemania, en Berlín, se le acercó un hombre. Ese hombre le dijo: no sé si te acuerdas de mí. Este hombre había acabado de recibir a Cristo, era un nuevo cristiano, pero este hombre había pertenecido a los nazis. Este hombre era el hombre que maltrataba, era el hombre que hizo que su hermana Betsy muriera. Así que un día él se presentó a donde Corrie ten Boom y él le pidió perdón a ella por haber sido el causante de la muerte de su hermana Betsy. Y Corrie ten Boom escribe: yo no pude recordar el sufrimiento de la muerte de mi hermana Betsy por él. Él está frente a ella y ella está describiendo lo que está sintiendo. Pero cuando dije que no pude perdonarlo, de repente me di cuenta de que yo misma no tenía perdón. ¿Sabía que Jesús dijo eso? Mateo capítulo 6, versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dice ella: yo me di cuenta, no estoy lista para que Cristo venga, porque yo no he recibido el perdón de mis propios pecados. Yo no pude, yo solo podía odiarlo. Y luego yo tomé uno de esos bellos textos de sus recursos limitados hablando del Señor, que ella menciona en Romanos capítulo 5, versículo 5, que dice la palabra: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice Corrie ten Boom: yo dije, gracias Jesús, porque tú has puesto en mi corazón el amor de Dios que me fue dado a través del Espíritu Santo, y gracias Padre que tu amor es más fuerte que mi odio y falta de perdón. En ese momento yo fui libre y pude decirle a este señor: hermano, y sacudimos nuestras manos, y fue como si yo sintiera el amor de Dios corriendo a través de mis brazos. Yo nunca había tocado el océano del amor de Dios de esta manera hasta que yo perdoné a mis enemigos. Entonces, muchos de nosotros vivimos vidas que por fuera aparentamos algo que realmente no estamos viviendo. Y hoy es un día donde tú debes ir al Señor y decirle: Padre, ¿a quién yo debo perdonar? ¿A quién yo debo liberar? ¿A quién yo debo hoy, con quién yo debo hoy reconciliarme? Pero nosotros somos muy buenos para dejar las cosas para el otro día, para la próxima semana, para cuando yo me sienta mejor, para después que ore. Por supuesto, el diablo usa toda esa falta de decisión para seguir maquinando, porque Pablo está explicando que esta iglesia de los Corintios está en riesgo de perder la bendición de Dios por no estar dispuesto a restaurar y perdonar a alguien que ha fallado. Yo no sé cuál es tu caso, no sé cuál es tu historia, no sé. Pero si hoy hay algo pendiente en tu corazón, no dejes que el orgullo limite lo que Dios quiere hacer. Y
fuera a predicar en una iglesia, yo no predicaría ese sermón porque ese sermón es para esta iglesia. Y hemos estado dando una serie de enseñanzas de cómo el enemigo obra en medio de la iglesia, pero si necesitamos nosotros hacer algo en esta tarde es que si ese momento, si me toca a mí, yo necesito perdonar. Yo recuerdo que estaba predicando en una iglesia en Colombia y de un sermón que era algo parecido, y empezaron a levantarse y salían porque empezaron a llamar por el teléfono a aquellas personas que no estaban ahí, pero que ellos necesitaban perdonar. Es decir, tú puedes irte a tu casa con el sermón, con el culto, con los bautizos y dejar pasar este momento. O puedes aprovechar este momento y decirle a esa persona que está ofendido, perdóname. Hay dos decisiones que puedes tomar esta tarde. Si esa persona no está aquí, tú puedes llamar a esa persona. Por eso les invito a orar, les invito a que puedan poner, cerrar sus ojos. Si mientras yo he estado enseñando, Dios te ha traído algo en la mente, y Dios te ha puesto algo en la mente o a varias personas, tú decides hoy, en esta tarde, obedecer al Señor, tú puedes aprovechar este momento después del culto, pero no dejes que este día pase sin tú perdonar, sin tú liberar a esa persona. No importa lo que te haya hecho, no importa cuánto te ha ofendido, no importa cuánto dolor hay en tu corazón. El dolor se va cuando tú liberas a esa persona que ha estado definiendo tu valor y tu identidad. Padre, te doy muchas gracias. Te ruego que tu Espíritu Santo pueda obrar de una manera especial en nuestros corazones. Yo te ruego que tu iglesia, Cypress, pueda ser libre de toda ofensa, pueda ser libre de todo dolor, de todo pasado. Comencemos una nueva etapa en ti, Jesús. Comencemos una nueva etapa donde miremos únicamente a ti, Señor. Donde el dolor, donde la falta, donde la herida pueda comenzar a sanarse en tu nombre, donde comencemos a ver obrar un poder sobrenatural del Espíritu Santo en tu iglesia, donde podamos levantarnos en el nombre de Jesús para hacer tu obra llenos del Espíritu Santo, llenos de tu amor, todos reconciliados para poder ver avanzar tu reino y predicar el evangelio del reino de Dios en esta ciudad. Pero hoy te pido, Señor, que tú quiebres, que tú quebrantes todo orgullo, todo lo que viene de ti, Señor, toda estructura que hemos creado para dar una apariencia de algo que estamos viviendo. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego que seas tú obrando, Señor, una vez más, porque sé que tú te cansas de nosotros, tú continúas perfeccionándonos día tras día, te lo has propuesto hasta el día que nos encontremos contigo. Ayúdanos. Si Dios te está mostrando que debes perdonar a alguien en este lugar, todos estamos con los ojos cerrados. Puedes levantarte e ir a donde está esa persona y decirle perdóname.